Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra serie de pequeños videos para explicar el funcionamiento de algunas funciones pues bastante útiles en el trabajo de Excel de forma avanzada. Una de ellas es la función hoy, que está acá, y como bien decimos ahí, esta función, pues valga la redundancia, funciona o nos va a servir para asignar la fecha de hoy, o sea, del día actual, según el sistema. La forma en que esto funciona es bien sencilla, no tengo que hacerle más en la sintaxis. Vamos a poner acá, por ejemplo, entre dos, bueno, vamos a poner dos fechas, pero vamos a trabajarlo de una vez conjuntamente con esta otra decifecha. La función de hoy no necesita mayor cosa, solamente se escribe igual, hoy, abro y cierro paréntesis, se da enter y automáticamente ahí aparece la fecha de hoy. Esto es muy útil cuando, por ejemplo, tenemos nosotros ya sea un formato, en este caso, pues predictivo, o sea, lo teníamos en formato general. Cuando yo ingreso a esa fecha, automáticamente Excel va a poner el formato de fecha corta, o aquí está fecha, ¿verdad? Este es el genérico. Y obviamente, pues también ya aprendimos de que lo podemos nosotros personalizar acá, ¿verdad? Dando clic aquí en esta esquinita para ver acá formatos de número y también podemos hacerlo aquí donde dice en el botón, en el grupo de comandos acá de número y sacamos este asistente, es el mismo. Y aquí abajo donde dice personalizar y podemos poner, por ejemplo, si nosotros para hablar siempre de fechas, esto es en general, ¿verdad? Si yo le pongo una D, aquí arriba ustedes pueden ver entonces que solo ponen los 2 días de la fecha del día de hoy, es 29 de julio del año 2020. Entonces si le coloco solo una D, si fuera por ejemplo hoy el día 9, me aparecería 9. Pero si yo le coloco 2Ds, pues obviamente 29 tiene 2 dígitos. Pero si fuera el día 9 o el día 8 de un dígito, me aparecería 01, 02, 03, etc. En este caso, pues me aparece 2. Vean acá lo siguiente, si yo le doy 3Ds, me va a colocar las primeras 3 letras del nombre del día de la semana en el que estamos. Hoy es día miércoles. Y si le pongo 4Ds, me va a poner la palabra completa que quiere decir el nombre del día de la semana. Pero también podemos nosotros hacerlo así. Por ejemplo, DD, y le abro aquí una comilla. Acordémonos que cuando nosotros queremos que Excel muestre un texto que nosotros vamos a ingresar manualmente, lo tenemos que encerrar entre comillas. Entonces le vamos a poner 29. No, perdón, vamos a ponerle así primero. 4, ¿verdad? O sea, miércoles. Y le vamos a poner comillas, coma, comillas. Para que lo pongas aquí arriba, podemos ir viendo poco a poco la forma en que va quedando, ¿verdad? Miércoles. Y luego le vamos a poner espacio separado. DD, ¿verdad? O le vamos a poner solo una D. 29 y luego lo vamos a poner separado, un espacio, D, espacio, y vamos a hacer lo mismo con el mes. En este caso, si le coloco solo una M, me pone el número 7. Si le pongo 2 M's, me aparece 07. 3 M's, me aparece las primeras 3 letras del mes. 4 M's, me aparece el nombre completo. Acordémonos que una regla gramatical importante es que en español los nombres de los días de la semana y también de los meses siempre se escriben con minúsculas, por favor. Entonces aquí ya vemos que arriba nos pone miércoles, 29 de julio, y ahora le vamos a poner entre comillas, perdón, del, y le vamos a poner acá. Igual con el año es más fácil, porque si le agrego una o dos Y o Yes, va a poner de todos modos los primeros 2 dígitos. Si le agrego una tercera Y, me pone de todos modos los 4 dígitos, o si le pongo los 4, es exactamente lo mismo. Ponemos la Y o la letra Y, porque eso es en inglés year, de año. Eso es lo que queremos poner. Entonces, supongamos esto, yo lo puedo poner así. Entonces, si se dan cuenta, el formato acá me cambió y es una manera, digámoslo así, un poquito más formal. En algunos casos vamos a tener que utilizar esta forma de poner nosotros las fechas cuando tengamos que entregar informes o algunas cartas incluso de repente, ¿verdad? Pero si lo vamos a trabajar con Excel, ya sabemos cómo lo vamos a hacer. Entonces, lo voy a borrar para que ya sepamos cómo queda. Luego voy a pasar a la siguiente. Bueno, antes de pasar, perdón, se me olvidaba. Una de las peculiaridades que tiene esta función de hoy es de que si yo la utilizo en alguna fórmula, por ejemplo, ahorita que vamos a sacar esto, como vamos a hacer un ejercicio para sacar la diferencia de fechas entre estas dos fechas que vamos a tomar ahí en cuenta. Lo que sucede con esto es de que si nosotros la vamos a meter en una fórmula, entonces el día que yo abra o active o utilice esa fórmula, entonces ese día me va a dar la fecha de ese día.
O sea, no me va a estar dando diferentes días. Por eso es de que no tenemos que abusar de ella, ¿verdad? Sino que nos va a servir en muchos casos automáticamente. Pero normalmente cuando hacemos reportes o informes, o sea, hoy tengo que hacer alguna cuestión o algo, sacar alguna estadística o algo por el estilo, ahí me sirve esa función. Pero si yo tengo que trabajar sobre datos anteriores, por ejemplo, que la fecha inicial fue, supongamos, el 1 de enero y la fecha final fue, por ejemplo, en el caso del despido de un empleado, entonces eso no fue hoy, no necesariamente. Entonces yo ahí lo tendría que hacer manualmente y no utilizaría la hoy. Para efectos ahorita del ejemplo que vamos a hacer, para explicar la de sí fecha, voy a utilizar acá en fecha final, ahí sí le vamos a poner hoy. Y lo vamos a dejar así, o sea, no me voy a complicar la vida con el formato. Solamente se lo vamos a dejar así para que ya sepamos de qué es la fecha final, el 29 de julio. Ok. Esta es la fecha final, o sea, vamos a hacer de caso que necesitamos pues calcular, ya sea, por ejemplo, supongamos, si fuéramos a hacer la diferencia en años, podría ser cuántos años laborales de laborar tiene la persona en la empresa, o en todo caso los cumpleaños, ¿verdad? Que la edad en años exacto, cuánto tiene esto. Entonces vamos a poner la fecha inicial, su fecha de nacimiento, o bien de ingreso a la empresa, y luego la fecha final, pues digamos la fecha del último día laborado, o en todo caso, pues la fecha de hoy, para calcular qué edad tiene la persona hasta la fecha de hoy. Bueno, entonces, en este caso vamos a poner la fecha inicial, solo vamos a hacer un ejemplo. El día, vamos al 16 de marzo de 1973. Va. Es una fecha exacta, ahí al azar, ¿verdad? Random. O pongámosle otra, vamos a poner una más reciente, por ejemplo, el 5 de mayo del año 2020. Ok, va. Tenemos esta fecha inicial y tenemos esta fecha final. Ahorita la tenemos con la función hoy. Entonces, la función esta de si fecha tiene una peculiaridad. Por ejemplo, si nosotros escribimos hoy y la mayoría de las funciones nos aparece acá este cuadrito de acá se llama sintaxis. En el caso de hoy, como no necesito nada más, solo así me aparece, ¿verdad? Le abro un paréntesis y ya me aparece abajo, entonces la puedo seleccionar. Y bueno, aquí de hecho me tira esta ayuda, pues como vean ahí me explica cómo se puede utilizar. ¿Ya? Entonces vamos a sacarlo aquí. Solo lo abro y cierro el paréntesis y ya estuvo. Bueno, ya lo teníamos en otro formato, ¿verdad? Ahorita cuando a ustedes les salga este error, los numerales es que quiere decir que hay que hacer la celda más ancha para poder mostrar toda la información que tiene. ¿Sí? Ahorita la voy a borrar porque no la necesito así. Ahora, con esta otra de si fecha sucede algo muy similar, porque la función de si fecha, si ustedes se dan cuenta, si yo empiezo a escribir acá, me saca algunas que empiezan con las letras SI, o sea, sí, pero no aparece ahí la si fecha, aparentemente como que no estuviera en Excel. Pero si yo sigo escribiendo si fecha y abro paréntesis, entonces ahí me aparece si fecha parecida a la de hoy, abre y cierra, pero si yo lo hiciera así, no hace nada, o sea, de hecho me da un error, porque espera que nosotros le pongamos algunos valores, perdón. Si ustedes quisieran, pues profundizar más sobre todos los formatos y las formas que se puede utilizar de la fecha, ustedes pueden ir, por favor, a el sitio, pues buscan en Google y van al sitio de soporte de Microsoft. Ahí pueden ustedes encontrar información de esta función y cualquier otra. Pero en este caso, pues les enseñamos aquí, ¿verdad? Que ustedes pueden utilizar esta función. Así, si fecha, ¿verdad? Y abrimos ahí paréntesis. Pero acá aquí está la sintaxis correcta. Dice fecha inicial, que en este caso voy a seleccionar yo la celda B4 porque es ahí donde tengo la fecha inicial. Coma o punto y coma, ahí se recuerdan de revisar, ¿verdad? De acuerdo a la versión que ustedes tengan, cuál le toca de separado, si la coma o la punto y coma. Y luego nos dice fecha final. La fecha final en este caso pues es la D de dedo 4 y coma o punto y coma. Como solo es una celda la que estoy seleccionando y no voy a estar moviendo mi fórmula para ningún lado, pues entonces lo dejo ahí. No tengo que ponerle los candaditos o las referencias absolutas, solamente lo dejo así. Y luego me toca el formato. El formato aquí es donde nos explicamos. Puedo hacerlo de muchas maneras, pero en este caso lo que quiero es mostrarlo, ya sea con años, con la Y por years en inglés, luego la M por meses o months y D de días o days. ¿Verdad? O sea, en inglés o español la M y la D son lo mismo. En el caso de los años va a ser con Y, pero lo tengo que ingresar entre comillas, aunque no me va a desplegar ningún texto en sí. Pero recuérdense que la fecha tiene esa peculiaridad de que vamos a trabajarla de esta manera. Entonces le cierro el paréntesis y como yo tenía, le voy a cambiar ahorita para que ustedes lo vean.
Lo vamos a poner en el formato general. Y me dice acá, ok, vamos a ver, aquí está. Entre esas dos fechas, desde el 5 de mayo del 2020 al 29 de julio del 2020, ¿cuántos años hay? 0. ¿Por qué? Porque es en el mismo año. Entonces vamos a cambiarle acá. Por ejemplo, si fuera el 5 de mayo del año 2000, ya tenemos 20 años. Eso pues aparentemente está más fácil. Pero les decía, hay muchas maneras en que más adelantito vamos a hacer otro video sobre todo lo que es trabajar en sí con las fechas, porque hay que tener ciertas consideraciones ahí cuando uno tiene que calcular otro montón de cuestiones, como por ejemplo días laborados, horas laboradas, etc. El Excel pues lleva una cuenta diferente, entonces lo vamos a explicar en otro video. Pero acá, ¿qué sucedería si la persona, por ejemplo, la fecha inicial fuera 29 de julio del año 2019? Tiene un año, ok, ahí estamos bien. Pero, ¿qué pasa si la persona es, por ejemplo, el día 30 de julio del año 2019? Cabal, un día antes ya de cumplir el año, ya le toma como año 0. Entonces, esas son las diferencias pequeñas que a veces pueden haber acá. Si en caso nosotros lo pusiéramos y lo cambiáramos, por ejemplo, no quiero días, sino que en este caso, perdón, años, sino que lo que quiero son días, le cambio acá en lugar de la Y, le pongo la D de dedo y me dice 365 días. Entonces ahí es donde podemos nosotros ver ciertas cuestiones. Por ejemplo, si nosotros habláramos estrictamente de calendario, si la persona empezó a trabajar el día 30 de julio con la empresa y su último día de trabajo es el día de hoy, 29, o sea, esta persona mañana estaría cumpliendo su año, o sea, pero realmente ya laboró 365 días. O sea que entonces, si la interpretación es cómo le tendríamos que dar, por ejemplo, sus prestaciones o su indemnización y todo. Entonces, ahí sí, según la ley de Guatemala, pues entonces cabal ya trabajó 365 días, le toca todo lo que es referente a un año, aunque le falta un día, digamos, en otro punto de vista. Si fuera el cumpleaños de una persona, entonces sí, obviamente podríamos decir, ah, no, hoy no cumpleaños, es hasta mañana que ya cumple un año más. Entonces, es dependiendo del enfoque que lo vamos a hacer, pero, y obviamente el requerimiento que tengamos. La M, pues en este caso no nos da, pero igual, si se dan cuenta, lo hace bastante exacto, porque hasta hoy no ha cumplido el 12avo mes. Lo cambié ahorita a mes, en lugar de la Y de año o la D de dedo, le puse la M de mes y me da 11 meses. Entonces, quiere decir que sí es bastante exacto. Pero para entonces lo que vamos a hacer es acá vamos a ver las diferencias. Para sacar la diferencia en años, siempre empezamos con el igual. Si fecha, abrimos paréntesis, fecha inicial, coma, punto y coma, la otra fecha que es la fecha final, coma, punto y coma, en este caso formato de Y, y me dice 0. Igual, para pasarlo acá, vean, aquí hay otro pequeño truco. Si yo quiero copiar la fórmula para acá y que no me corran las cosas acá, a veces, por ejemplo, una de las formas puede ser Control C aquí y aquí le doy a la clic derecho y aquí me aparece pegar fórmula. Pero, ¿qué es lo que sucede? Me corre también acá las celdas. Entonces, para evitarme esos problemas, un truquito que yo he aprendido pues con la práctica, por astucia, es de que se copia aquí arriba. Si yo copio aquí arriba el contenido de la cajita de arriba, donde está todo el contenido de la celda en la que estoy, y ahí le doy Control C, luego le doy un Escape, aparentemente en la tecla Escape es como que no pasó nada, pero muchos no utilizamos este recurso, pero es muy bueno, que es el portapapeles. Ahí está en el portapapeles, lo saco aquí en el grupo izquierdo, ¿verdad? Debajo de la brochita, ahí le doy clic a la esquinita inferior derecha y lo veo acá. Esto que tengo acá es lo que acabo de copiar. Entonces, eso lo puedo ver ahí y salgo cuando doy Escape, prácticamente suelto cualquier cosa que tenga tomada, como en este caso tenía la celda esta, la F4. Entonces ahora vengo acá, le doy clic acá y aquí selecciono esto de aquí y el solito automáticamente lo copió. Ahora veamos acá, ahí ya no me dio ese ningún problema. ¿Sí? Entonces ya puedo aquí venir, puedo editar mi fórmula aquí o lo puedo editar también aquí arriba y le voy a poner acá M. Es que aquí me tocaba, perdón, meses y acá me tocaba días. Ahí está, perdón. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Acá, como lo tengo ya en el portapapeles, como lo había hecho originalmente, luego vengo acá y otra vez solo le doy un clic y ya automáticamente me lo copio allá
y lo edito acá y le voy a poner días. Entonces ya lo tengo ahí, tan fácil como eso. Y luego, si ya no lo voy a utilizar, pues lo puedo poner borrar todo, o en todo caso, pues solo lo cierro y se acabó el bingo. Eso es el uso del portapapeles. Ahora bien, entonces acá es como podemos ver que con una fecha inicial y la fecha final lo podemos cambiar. Hasta ahí nada más con esto. Muchísimas gracias por su atención.